Buenos días, ¿cómo están ustedes? Como verán, ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa. En esta unidad vamos a hacer un recorrido por una serie de textos que se escriben durante las dos últimas décadas del siglo XIX, un periodo muy particular en la historia de nuestro país en el que se configura el Estado Nacional después de toda una serie de conflictos y de enfrentamientos que atraviesan gran parte del siglo XIX. Recuerden ustedes aquí los enfrentamientos entre unitarios y federales durante el periodo de las guerras civiles e incluso también los conflictos y desafíos que plantea la organización nacional después de Caseros. Lo cierto entonces es que hacia 1880 se logra una unificación política, una unificación jurídica y se constituye un Estado liberal sobre la base de ciertos principios fundamentales de este ideario, entre ellos la noción de progreso, que va a ser como un concepto clave en la época, la idea de civilización asociada a lo europeo, a la modernidad europea, a la racionalidad europea, a esos valores culturales, eh, la, ¿sí? la constitución de un Estado blanco, la relevancia que se le otorga a la educación como un motor para llevar adelante, ¿sí? Un proyecto civilizatorio, progresista. También va a haber un importante desarrollo de la ciencia en este periodo. De esta manera se constituye un Estado liberal que se sostiene, como les decía, con toda una serie de principios muy optimistas en cuanto al desarrollo de la modernidad. El Estado construye toda una serie de representaciones que posicionan a la Argentina como el granero del mundo para dar cuenta de la bonanza económica y la prosperidad que se vive en ese momento. E incluso también durante este periodo hay un importante desarrollo de la urbanización y Buenos Aires se constituye en una gran metrópolis al estilo europeo. Será entonces la París del Plata, como esta ciudad europea, esta pequeña Europa en América Latina. Todas estas representaciones se sostienen sobre la base de un modelo económico que es el modelo económico agroexportador, que va a posicionar a nuestro país como uno de los principales productores de materia prima dentro de lo que es la dinámica del capitalismo global. La modernidad entonces y el progreso parecieran ser como los íconos y las palabras más representativas de esta época. Sin embargo, esta experiencia de la modernidad también genera toda una serie de interpelaciones y toda una serie de contradicciones. Durante estos años, eh, el gobierno, el Estado liberal, va a llevar adelante toda una serie de políticas modernizadoras, toda una serie de dispositivos modernizadores, pero también va a estar en todo momento este interrogante y esta inquietud, hasta incluso este escepticismo en torno al impacto que a largo plazo pueden tener estas propuestas o estas políticas modernizadoras. En definitiva, lo que aparece como inquietud o como interrogante es en
medida estos dispositivos modernizadores realmente van a lograr o van a permitir un perfeccionamiento de las sociedades. ¿En qué medida estas políticas modernizadoras, ¿sí? Van a generar ciertas consecuencias o ciertos impactos que van a poner en tensión y hacer tambalear también como ciertos privilegios de clases o ciertas estructuras políticas y culturales instituidas tradicionales. De modo que la modernidad también se vive como una experiencia contradictoria, como una experiencia que genera muchas interpelaciones. La literatura en este periodo establece una relación muy estrecha con el Estado y de hecho las ficciones van a estar construyendo toda una serie de representaciones, eh, de Estado, de representaciones de modelos de ciudadanía y a través de las situaciones o de los hechos que se narran, a través de la representación de los personajes, de la configuración de los espacios, se van a plantear desde el lugar de la ficción toda una serie de interrogantes en cuanto al funcionamiento de las instituciones del Estado liberal, en cuanto a la ley, en cuanto también a las transgresiones, ¿sí?, que se operan sobre esas leyes y en qué medida a partir de esas transgresiones, de esos discursos alternativos o de esos delitos, ¿sí?, entendidos en un sentido amplio, también se puede leer el funcionamiento y la dinámica de esta maquinaria estatal. De modo que la literatura entonces construye, ¿sí?, como diría Josefina Ludmer, construye los sujetos del Estado liberal y también el lugar, ¿sí?, que cada uno de estos sujetos posee en el marco de esta sociedad y también la vinculación que tienen con las instituciones. En esta unidad vamos a trabajar particularmente con una serie de textos a partir de los cuales vamos a leer las tensiones que se establecen entre el circuito de la cultura letrada y de la cultura popular. Básicamente nos interesa relevar en qué medida las voces de la cultura popular, ¿sí?, atraviesan o permean los discursos literarios de la época, la discursividad de la época y de qué manera a través de esta vocinglería se deconstruyen ciertos paradigmas o ciertos principios o paradigmas de pensamiento colonizador que precisamente que van a ser respaldados o refrendados por los sectores dominantes de la época. En definitiva, nos interesa leer cómo desde el ámbito de la cultura popular se ponen en tensión ciertas representaciones instituidas, cristalizadas, optimistas en cuanto a la modernidad que construye el discurso hegemónico, que construyen los sectores dominantes de la época y que, como les decía, se ponen en tensión dentro de este escenario tan complejo de la modernidad que más allá de
los cambios y las transformaciones que plantea, y más allá del optimismo y del progresismo, también pone o plantea, presenta como un gran interrogante en relación a las derivas de este discurso y las consecuencias de este discurso modernizado. Aquí les presentamos los textos que vamos a leer en la unidad número 7. Cada uno de ellos indaga en determinados procesos políticos y socioculturales que atraviesan la discursividad de la época. De esta manera vamos a focalizarnos en el fenómeno o la problemática o el fenómeno de la inmigración en una novela de Juan Antonio Argerich, Inocentes o Culpables, que se publica en 1884 y que reproduce la percepción que los sectores dominantes construyen o configuran en torno a la inmigración. Por otra parte, vamos a indagar en la literatura de folletín y la cultura popular en Juan Moreira, un texto, una novela de Eduardo Gutiérrez que se publica en 1880. Dentro de esta misma línea, ¿sí?, de la línea de la cultura popular, vamos a trabajar también con una serie de relatos costumbristas de Fray Mocho, quien fue el creador de una importante revista ilustrada en la época, Caras y Careta, y a través de estos textos podemos observar o visualizar las relaciones que se establecen entre el periodismo y la literatura. Planteamos anteriormente que la ciencia se constituye como en un discurso hegemónico relevante en este periodo y que sin lugar a duda incide también sobre la producción literaria. De esta manera vamos a analizar cómo se establecen las relaciones entre ciencia y literatura a través de una novela policial de Eduardo Holberg que se denomina La Bolsa de Huesos, publicada en 1896. Cabe señalar también que Holberg se configura como el pionero de la literatura policial, la literatura de ciencia ficción en nuestro país. También vamos a realizar la lectura de una serie de textos literarios que se escriben en las provincias, particularmente en Córdoba. Nos interesa poder tener o hacer una mirada amplia de la literatura argentina, una mirada federal de nuestra literatura para pensar, como planteaba Andrea al inicio de nuestro programa, para poder pensar en un constructo, en una literatura argentina pensada o constituida desde lo plural, ¿sí?, desde la diversidad y la heterogeneidad. De esta manera vamos a leer, por un lado, una serie de relatos de Martín Gil, en los cuales establece como una articulación muy interesante entre la ciencia, el periodismo y la literatura, y también vamos a trabajar con una serie de poemas de Martín Goicoechea Menéndez, a quien se considera como una de las figuras más representativas del modernismo en Córdoba. Nos interesa observar de qué manera este dispositivo modernizador y este proyecto modernizador adquiere sus propias particularidades y singularidades en el interior del país, en espacios que se ubican por fuera de este escenario portuario.
La modernización, el progreso, la civilización son tres conceptos claves que organizan el proyecto político de la generación del 80 y que se manifiestan en múltiples dimensiones. En el ámbito económico, a través del desarrollo del capitalismo y del modelo económico agroexportador, como ya explicamos. La inmigración, por otra parte, constituye una pieza clave para llevar adelante o sostener este proyecto civilizatorio. Hacia 1870 llega de una manera sostenida y masiva a nuestro país una gran cantidad de inmigrantes europeos. La inmigración se constituye en una política de Estado. Por otra parte, en este periodo también se difunden toda una serie de ideas positivistas que van a constituir o delinear una matriz científica para analizar los conflictos sociales de la época. En estos años se van a crear toda una serie de instituciones científicas. Por ejemplo, en Córdoba, durante la presidencia de Sarmiento, en la década del 70, se crea la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio Astronómico, la Facultad de Medicina. La medicina particularmente es una disciplina que va a adquirir una gran importancia dentro de este periodo, especialmente a partir de 1870 y 71, con motivo de la epidemia de la peste amarilla que se desencadena en Buenos Aires. Dentro de la medicina va a haber una disciplina que es el higienismo, que va a ser una de las más importantes. El higienismo es lo que hoy en día podríamos identificar con la medicina social o las políticas de salud comunitaria, las políticas de salud pública, preventivas, que de alguna manera establecen, ¿sí? desde el ámbito de la salud, establecen una suerte de vigilancia y de control social. Relacionen esto que les estoy planteando con lo que estamos viviendo hoy en día en el contexto de esta pandemia. ¿En qué medida la palabra o el discurso médico organiza, ¿sí? Adquiere legitimidad y organiza las políticas del Estado? Sumado a eso, como también ya habíamos explicado, en este periodo se observan toda una serie de transformaciones en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Hay un importante proceso de urbanización a tal punto que la ciudad de Buenos Aires se convierte en una gran urbe cosmopolita, de pequeña aldea a una urbe cosmopolita. Y también hay cambios en el ámbito rural. Los campos, por ejemplo, van a alambrarse, las tierras comienzan a tener dueño, hay toda una extensión de lo que es el proceso de colonización agrícola, apertura de caminos, vías férreas, y que todo esto obviamente genera un impacto en las formas de vida y las costumbres, la cultura del ámbito rural, que va a traer como consecuencia, entre otras tantas cosas, toda una serie de migraciones, ¿sí? de población rural hacia los centros urbanos. Hay importantes transformaciones en el ámbito de la cultura y del campo cultural, el campo literario de la época. Estos cambios se manifiestan particularmente en una ampliación y fragmentación del campo literario y también una relativa autonomización de la literatura en relación con otros discursos sociales, lo que Julio Ramos denomina la fragmentación en la República de las Letras. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante.
En el ámbito de la cultura también se observa un proceso de secularización de la cultura a través de la promulgación de leyes laicas y de las diferencias que se establecen entre lo que es el Estado y la Iglesia. Esto, por supuesto, genera toda una serie de conflictos entre católicos y liberales, porque lo que se plantea en esta época o en este periodo es delimitar claramente, ¿sí?, cuáles son las decisiones y las políticas en las que tiene que intervenir el Estado y aquellas que son de injerencia de la Iglesia, ¿sí?, de orden religioso. En esta línea se establecen o se promulgan toda una serie de leyes laicas, como por ejemplo la ley de matrimonio civil, la ley de educación pública, popular y laica, ¿sí?, la ley 1420, y todo un desarrollo de la educación pública que tiene o que cumple varios objetivos. Uno de ellos es esta función normalizadora. De allí es que cuando hablamos de la educación pública, en este contexto nos referimos al normalismo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La necesidad de homogeneizar y de llevar adelante a través de la escuela, a través de la educación pública, de argentinizar, de homogeneizar y de, como les decía, argentinizar a esta población o estos hijos de inmigrantes que, por supuesto, establecen o como toda una hibridación en el ámbito, en el plano social. Y por último, en lo que tiene que ver con lo estrictamente político, ya habíamos mencionado, ¿sí?, la constitución definitiva del Estado, y otra cuestión a considerar es que en este periodo se expanden y se delimitan las fronteras territoriales. Tengamos en cuenta que en 1880 culmina la conquista del desierto, y eso permite no solamente la expansión de las fronteras del Estado, sino también la delimitación de un mapa de la nación. Otra cuestión a considerar es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurre en el año 1880 y también tiene un impacto muy importante porque a partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires se constituye como la ciudad de todos los argentinos, ¿sí? Esa ciudad en donde se van a sentar las instituciones del gobierno nacional, y por esa razón la capital de la provincia de Buenos Aires va a pasar a ser la ciudad de La Plata. Josefina Ludmer ha realizado toda una serie de investigaciones en torno a la literatura de la generación del 80 y las relaciones que establece la literatura con respecto al Estado. En este sentido, ella considera que los escritores de la generación del 80 conforman una coalición política, cultural y estatal. Estos escritores se vinculan por un origen de clase, pertenecen a un patriciado, a una élite que concentra el poder político, económico y cultural de la época, y además son escritores que tienen toda una formación universitaria, y escritores que no conciben a la literatura como una actividad o como una profesión, sino más bien como una actividad complementaria a otras actividades que ellos realizan en el ámbito del Estado.
En su mayoría, todos ellos se desempeñan como funcionarios dentro del Estado. Por eso, Ludmer menciona o habla de una coalición estatal. Estos escritores desarrollan una conciencia aristocrática, occidentalizada. Son escritores que de alguna manera no manifiestan una afinidad o un distanciamiento con respecto a la cultura europea, sino que incorporan toda esta cultura, la incorporan, la naturalizan y el viaje a Europa ¿sí? o la apropiación de esta cultura europea occidental representa casi como un emblema, como un icono de clase. David Viña considera que estos escritores, o los define mejor dicho, como escritores gentleman, por esto que les estoy planteando, ¿sí? Escritores que desarrollan una forma de vida y ciertos códigos o prácticas culturales aristocráticas y que por eso, ¿sí? Llevan adelante una política de Estado que, aunque resulta un tanto contradictoria, ¿sí? Se podría denominar como un liberalismo oligárquico. Plantean toda una serie de proyectos liberales, progresistas, pero por otra parte se manifiestan absolutamente conservadores, ¿sí? Y oligárquicos en ciertas formas o prácticas de ejercer la política. Constituyen una coalición en tanto conforman un grupo muy selecto, cerrado, endogámico, aristocrático. Los escritores más representativos o canónicos de esta coalición son, por un lado, Miguel Cané, Mansilla, Eugenio Cambaceres, Lucio B. López, Eduardo Wilde, entre otros. Son escritores que van a tener un posicionamiento muy complejo en torno a la modernización. Como planteamos anteriormente, eh, establecen toda una serie de interpelaciones, de vacilaciones en torno a lo que representa la modernidad y lo que representa la civilización. Un ejemplo bastante claro al respecto es lo que nosotros podemos leer en La excursión, en Mansilla, un texto en el que permanentemente se va a problematizar o se va a replantear el sentido de la civilización y de la barbarie. Ahí observamos de qué manera el sujeto enunciador plantea toda una serie de redefiniciones y de interpelaciones en torno a lo que representa el mundo y la vida civilizada y ciertos prejuicios o preconceptos en torno a lo que se inscribe en el ámbito de la barbarie. Además, en este texto de Mansilla también observamos este sentido sectario o selecto o endogámico que posee este grupo. Por ejemplo, en el texto que les he mencionado, se observa una doble destinación. Por un lado, el sujeto que enuncia está escribiendo para Santiago Arcos, que representa un par, que forma parte, un destinatario, un receptor que forma parte de ese grupo al que pertenece el sujeto que enuncia, y por otra parte está constituyendo, ¿sí?, un público un poco más amplio. Entonces, en el texto vamos a encontrar toda una serie de
elementos que nos permiten reconstruir como estas complicidades que se establecen entre el sujeto que enuncia y el destinatario Santiago Arcos, y también muchas referencias que van a dar cuenta de esta cultura libresca, refinada y cosmopolita que tiene, bueno, que tiene o que forma parte de este capital cultural ¿sí? Del sujeto, del narrador. Hacia fines del siglo XIX se acentúan los conflictos y las contradicciones de este proyecto político liberal que va a ser sostenido por los hombres de la generación de los 80. Esto lleva también a replantear o repensar de qué manera se constituye el binomio civilización-barbarie, tomando como referencia el modo en que a lo largo del siglo XIX se ha constituido o configurado esta dicotomía desde la perspectiva de los intelectuales liberales de la generación del 37. Repasemos entonces cuáles serían algunas de estas preocupaciones o interpelaciones que se plantean en la época y que generan estas inquietudes. Una de ellas tiene que ver en primer lugar con el impacto que genera el fenómeno migratorio. Un fenómeno que plantea toda una serie de transformaciones en el orden político, social, cultural, lingüístico y que genera un cambio en la sociedad de una manera bastante abrupta. Tengamos en cuenta que en muy pocos años nuestro país duplica prácticamente su población a tal punto que en algunos momentos tenemos más población inmigratoria que nativa, y entonces esto se convierte como en un fenómeno muy difícil para asimilar. Por otra parte, también hay como una suerte de desencanto en cuanto a la inmigración, ya que esa representación del inmigrante como un agente civilizador que se había de alguna manera construido o configurado como un programa de gobierno ya en el marco de los discursos de la generación del 37, pensemos en el Facundo, en Sarmiento, por ejemplo, esa representación no se constituye o no se condice o no se ajusta, mejor dicho, con la inmigración, ¿sí? Con el inmigrante que desembarca en nuestras tierras. Entonces, como les decía, hay como una experiencia de desencanto. Por otra parte, la inmigración también genera toda una suerte de movilidad o de ascenso social, una democratización de ciertas estructuras sociales a tal punto que se conforma toda una clase media de sustrato inmigratorio a partir de este proceso. Y eso pone también en jaque, ¿sí?, ciertos privilegios de clase por parte de los sectores tradicionales que históricamente han detentado el poder político y económico. Otra consecuencia que se deriva a partir de la inmigración es la conformación de una sociedad de masas cosmopolita en la cual se constituyen multitudes que pueden alterar o pueden generar como cierta desestabilización del orden social. Sumado a eso, también la inmigración y la constitución de una sociedad tan heterogénea, tan hibridada, genera o despierta toda una serie de interpelaciones en cuanto al concepto de identidad y
el modo en que se está o que se piensa la tradición nacional. De esta manera vamos a observar que en este periodo se plantean como toda una serie de definiciones en torno a la tradición nacional identificada con la cultura criolla y con toda una serie de personajes y de espacios que nos remiten a esta Argentina preinmigratoria. Nos referimos particularmente al espacio rural como el ámbito en donde podrían estar ¿sí? operando como estas esencias de la identidad nacional, y también a la figura del gaucho, que en ese momento, ¿sí? hacia 1880, el gaucho como tal, ¿sí? deja de existir, reconvierte su identidad, se convierte en un peón de campo. Entonces, de esta manera, los sectores dominantes van a apropiarse de esta figura del gaucho, ¿sí? y van a construir toda una tradición rural, toda una cultura criolla, gauchesca, rural, para establecer diferenciaciones con respecto a esta nueva barbarie que ahora está operando y que puede desestabilizar ciertas estructuras y que está representada por la figura del gaucho. Otra cuestión a considerar es que en este periodo también ¿sí? Se observa o se vive en las últimas décadas del siglo XIX, se vive una importante crisis económica, lo que se conoce con el nombre del crack o de la caída de la bolsa en 1890, y esta crisis económica bueno, ubica, ¿sí? Plantea toda una serie de consecuencias en el orden político, resta legitimidad a los sectores, a la clase de política, a los sectores, al gobierno, a los sectores dominantes, y también, ¿sí? eh, habilita, ¿sí? Toda una serie de movilizaciones obreras que de alguna manera van a conformar ¿sí? Estas multitudes van a conformar los primeros movimientos obreros. El tema de o las problemáticas vinculadas con la cuestión social, ¿sí? Las problemáticas vinculadas con el obrerismo, vinculadas con los reclamos por las desigualdades que plantea el capitalismo. Todo esto comienza a desarrollarse y comienza a visibilizarse en este periodo, y además hacia 1870, ¿sí? con la llegada de los inmigrantes, también se difunden en nuestro país toda una serie de ideas de izquierda, toda una serie de corrientes políticas, pensamientos de izquierdas, anarquistas, socialistas, marxistas, que de alguna manera van a estar como ¿sí? van a estar operando para poder conformar estos primeros movimientos obreros. Este nombre o este rótulo de la cuestión social remite al nombre de un periódico que fue creado por Enrico Malatesta, que era un militante anarquista que llega a nuestro país en la década del 70 y que publica un periódico que se denominaba en italiano La Cuestión Social. Otra cuestión para completar o para hacer este repaso, otra cuestión a considerar es que en este replanteo de la dicotomía o del binomio de civilización y barbarie, también se construyen como nuevas representaciones en torno al espacio urbano, ¿sí? Recuerden que
en los textos canónicos del XIX, como por ejemplo en el Facundo de Sarmiento, la ciudad representa o lo urbano se configura como el ámbito, el emblema de la civilización y esto comienza a ser revisado y cuestionado en estas últimas décadas del XIX, cuando la ciudad se configura o se constituye en una gran urbe cosmopolita, en ese espacio babélico en el que ¿sí? Se rompen todos los vínculos o las relaciones sociales y en las que también se disuelven, como decía anteriormente, este sentido de la convivencia y de la identidad criolla. También en este periodo se van a plantear toda una serie de transformaciones y de cambios dentro de los circuitos culturales, el campo literario y sumado a eso también se observan una serie de tensiones ideológicas desde el ámbito de la filosofía, toda una serie de corrientes filosóficas que van a estar cuestionando ciertas premisas del positivismo y que también van a estar como poniendo en tensión estas ideas o estos principios sobre los que se construye este proyecto modernizador de la generación de los 80. Teniendo en cuenta esto que hemos planteado y considerando la heterogeneidad y la complejidad que caracteriza a este periodo, observamos que la generación del 80 desarrolla múltiples líneas de escritura que atienden particularmente a esta diversidad. Entre ellas podemos mencionar, en primer lugar, el desarrollo de una prosa evocativa que va a ser cultivada particularmente por estos escritores patricios de élite. A través de las autoficciones se intenta establecer una genealogía y una genealogía familiar, se intenta recuperar desde la memoria ciertas vivencias para poder ratificar un discurso de clase. Por otra parte, también se observa, ¿sí? Se cultiva el relato de viajes que involucran, por un lado, los viajes que estos sectores dominantes realizan a Europa con todo lo que implica el viaje a Europa como una experiencia de bautismo cultural, un ritual de clase y también estos viajes que se constituyen a tierra adentro, lo que se ubica dentro del ámbito de la literatura de frontera. Los viajes a tierra adentro dan cuenta de este proceso de expansión de las fronteras territoriales del Estado y lo que supone también poder pensar o construir o representar una nación desde los márgenes. También observamos un desarrollo de la literatura nativista en la cual se van a recuperar desde una perspectiva eh, neorromántica todas estas construcciones bucólicas o idealizadas en torno al espacio rural y a esta figura del gaucho que progresivamente se va a constituir como un mito o como un emblema de la tradición nacional. También se cultiva la literatura fantástica y la literatura policial, y una prosa fragmentaria, conversacional, que está vinculada con el periodismo y una práctica de escritura que se constituye desde este espacio. Sumado a eso, observamos un importante desarrollo del relato costumbrista, que también está vinculado con el periodismo
Y hay un auge novelístico. Acá podemos plantear como dos líneas, ¿sí? Por un lado, todo un desarrollo de lo que es el circuito de la novela popular a través de la producción de los folletines de Eduardo Gutiérrez, pero también en otro circuito opera lo que es la novela de la alta cultura, en la que podríamos ubicar las novelas naturalistas de Algerich, de Cambaceres. Por supuesto que estos circuitos están permanentemente tensionándose entre sí, incluso se observan también como ciertas hibridaciones y contaminaciones. No obstante, podemos reconocer como estas diferencias, ¿sí? También en este periodo hay un importante desarrollo de la historiografía, siempre a partir de las premisas como un revisionismo y a partir de ciertas premisas del discurso positivista. Es muy interesante, por ejemplo, los ensayos de José María Ramos Mejías, un médico higienista, quien realiza toda una revisión, ¿sí? ¿Sí? De ciertos periodos de nuestra historia y particularmente del periodo del rosismo. Ramos Mejías concibe y construye la figura de Rosas desde el lugar de la monstruosidad y como un sujeto con ciertas patologías, con ciertas neurosis. Es decir, que construye al personaje de Rosas como un caso clínico. También encontramos un desarrollo de la folclorología. Acá mencionamos a la figura de Juan Bautista Ambrosetti, que fue un antropólogo que también de alguna manera se interesa por esta disciplina a partir de los estudios y las exploraciones y los estudios científicos que realiza en el interior del país, en regiones como Jujuy, en las cuales recupera toda una serie de materiales y de piezas arqueológicas de los pueblos originarios de esa región, y todo esto sí converge en estas preocupaciones por la folclorología, ¿sí? Entonces, una disciplina que también se constituye sobre la matriz o sobre la base de este discurso científico. Y por último, como para ir cerrando también esta presentación, mencionamos el desarrollo, la sistematicidad de la crítica literaria, que también se manifiesta a través del periodismo. Bien, de esta manera entonces hemos pretendido hacer como un repaso, como una contextualización, un marco para poder leer y reconstruir cuáles son las problemáticas específicas que plantean cada uno de los textos de esta unidad. En los próximos videos voy a focalizarme particularmente en algunos aspectos, ¿sí? Y en algunas singularidades de estas obras. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.